Muy buenos días a todos y todas, a quienes están presentes acá en el auditorio Silvia Rivera Cusicanqui, y también muy buenos días a todos y todas las personas que nos siguen a través de la plataforma del Facebook del IDIS. Les damos la más cordial bienvenida a la presentación de la investigación publicada en formato digital, La Ruta del Agachado, Trabajo, Género y Alimentación en la Calle, del investigador Mirko Vera. Esta publicación corresponde al número 24 de la serie Cuadernos de Investigación, que busca difundir los resultados de las investigaciones extracurriculares desarrolladas por el IDIS para, sobre todo, contribuir al debate y reflexión sobre problemas relevantes de la realidad social boliviana. Quiero dar también un saludo especial a nuestro director de la carrera de Sociología, al licenciado David Llanos, también a Mirko Vera, autor de la investigación, a Gabriela Ruescas y Tania Jiménez, quienes gentilmente han aceptado nuestra invitación para comentar esta publicación. También quiero saludar la presencia en sala de la señora Maribel Cora, comidera del distrito Max Paredes. Bien, hecha esta presentación formal, protocolar, voy a ceder ahora a la palabra a Mirko Vera, quien nos va a exponer la investigación que ha desarrollado. Mirko, adelante. Bien. Muy buenos días. Buenos días, señor director del instituto, señor director de la carrera. Muy buenos días. Gabriela, Tania, gracias por estar acá presentes. Compañeros, compañeras de la carrera, bienvenidos, bienvenidas. Un saludo a Maribel, gracias por estar aquí, a nuestra asistente de investigación también, a Roxana Quispe. Bien, bueno, y colegas también de la carrera. Es para mí realmente una emoción bien grande estar acá presentando este trabajo, La Ruta del Agachado. Una investigación realizada al amparo del IDIS dentro de los programas de investigaciones extracurriculares que tuve bien desarrollar durante todo un año con las comideras de nuestra ciudad de La Paz, concretamente el macrodistrito Max Paredes, que abarcó distritos 7, 8, 9 y 10 y parte del macrodistrito centro, el distrito 1. Bien, no voy a explicar demasiado el contenido, la estructura, el proceso, porque no quiero abundar y repetir tal vez lo que tengan que decir nuestras comentadoras acá presentes. Lo que sí quiero explicar es lo que significa para mí esta investigación, lo que traté de hacer, lo que he logrado. El subtítulo de la investigación es el de Trabajo, Género y Alimentación en la Calle. En este trabajo, que es la venta de comida en la calle, lo que me ha llamado mucho la atención es que circula muchísimos estereotipos y a veces quizá tal vez interpretaciones en un plano un tanto dóxico sobre quiénes son, sobre cuál es su actividad, por no decir prejuicios. Entonces, en realidad lo que para mí significa este trabajo es dar un aporte teórico, también algo metodológico, que rebata precisamente estas cuestiones que digo, y además de una lectura sociológica más allá de la mera descripción de un grupo en particular, es decir, las comideras. Estos puestos llamados por nosotros, conocidos por la mayoría como agachaditos.
Pues bueno, ¿quién no conoce agachaditos? El primer obstáculo era bien curioso, era tratar de identificar, hablando con la misma gente, y bueno, la gente no necesariamente lo puede definir con exactitud, ¿no? Pero sabe lo que es un agachadito. Es decir, no nos va a dar una definición clara, pero si invitamos a alguien o nos invitan a comer un agachadito, vamos a reconocer qué cosa es y qué no. Tal vez todo comienza en torno a la preocupación de qué es lo que se entiende por esta actividad. Desde la economía tradicional se la suele encasillar en el marco de una actividad laboral encasillada en la categoría de empleo-refugio, es decir, de aquellas personas que tras algún quiebre o quebranto laboral, económico y hasta familiar, optan por la ruta del agachado, ¿no? Optan por vender, es decir, un empleo-refugio como que cuando no han podido sobrepasar, saltar esta barrera del empleo formal, acceder al empleo formal, y los múltiples obstáculos o fracasos les lleva a vender comida, sería esta categoría de empleo-refugio. El otro aspecto también interesante a destacar es que quienes ofrecen estos platillos tan deliciosos son casi en su totalidad mujeres, ¿no es cierto? Nosotros podemos ir por la calle en busca de comida y encontramos comida rápida, conocida como fast food, food truck, etc., donde pueden estar atendidos también por hombres o por mujeres indistintamente, pero los agachaditos están casi enteramente atendidos por mujeres. Entonces, ¿qué vendría a ser ese agachadito? Ese puesto que no tiene un ambiente físico estable, sólido, ¿no? Tampoco un mobiliario donde ofrece sus platillos, pero sin embargo nos ofrece comida completa, comidas bien elaboradas o complejamente elaboradas, desde un almuerzo completo, un cotidiano de sopa y segundo, como todos más o menos conocemos y aceptamos, hasta platos especiales, todos, como dije, bien elaborados. El texto se encuentra armado en estas 4 partes, donde en la primera planteo el problema de investigación, la pregunta, los objetivos, describo mi objeto de estudio y la metodología, centralmente asentado en la cualitativa, la etnografía, entrevistas con 72 vendedoras del área ya mencionada, distribuido en distintas categorías que voy a explicar más adelante. Luego hago un balance de las consideraciones teóricas, desde lo que es la economía popular, la economía informal, alguna crítica a estos conceptos, un balance más o menos regular sobre estas consideraciones teóricas. Y por último, pues abordo las conclusiones de la investigación, los resultados de la investigación en torno a esto de elegir la ruta del agachado. Cuando digo la ruta, elegir la ruta es elegir un camino, elegir una opción en este caso laboral. Para eso construyo las trayectorias de vida de las vendedoras, de las comideras, las trayectorias laborales y su situación también actual. Trato de ahondar el por qué han elegido esta ruta, en torno a también la valoración que las comideras le otorgan a su puesto, y la elección de un destino social, es decir, es o no una elección libre el de optar por la venta de comida en la calle. Por último, pues bueno, cierro en las conclusiones. No voy a detallar demasiado más, porque como dije, seguramente algo nos dirán nuestros comentaristas. Bueno, solo como referencia para ponerles un poco en contexto, el objetivo general de la investigación era estudiar las trayectorias laborales de las vendedoras de comida en la calle para establecer los aspectos estructurales de la división del trabajo por género y las determinantes producidas por el origen social
con la decisión individual de optar por esta actividad conocida como los agachaditos y las expectativas que produce en ella, ¿no? Entonces se identificó los diferentes puestos en el área que he mencionado, se ha determinado la situación del puesto según vigencia, según su permanencia, según los horarios, también se han establecido los ingresos que tienen nuestras comideras para determinar el nivel socioeconómico y registrar toda su trayectoria laboral y además su trayectoria de vida. Esta clasificación, más o menos, de todos los puestos, se consideró tres, digamos, dimensiones: la estancia, la vigencia y el horario en el que venden. Estancia puede ser una cerrada, es decir, que solamente están en un lugar siempre, constantemente, sea entre semana o fines de semana. La estancia abierta, que básicamente es cuando realizan su actividad en ocasiones esporádicas, momentos especiales, digamos que no es su actividad laboral central o principal. Y la otra es la mixta, donde, bueno, tienen un puesto fijo, pero además pueden ir o perseguir algunas ocasiones o lugares eventuales, digamos, fiestas de barrio, qué sé yo. La vigencia tiene que ver con los permisos formales, sea de la alcaldía, las relaciones que tiene con las asociaciones, incluso con los mismos vecinos del barrio o hasta dueños de casa, el portal donde están sentadas para vender. En el horario, pues se las clasificó por mañaneras, diurnas, nocturnas y también las trasnochadoras. Cuando hablamos de mañaneras, pues generalmente están entre las 5 y las 9:30 de la mañana, diurnas durante todo el día, puede ser un periodo nada más o todo el día, las nocturnas desde las 6 de la tarde como hasta medianoche, y las trasnochadoras que van, bueno, después de o muy cerca de medianoche, venden su comida durante toda la madrugada o hasta donde alcance. ¿Por qué digo esto último? Y también recalcar que estos son horarios aproximados, porque ellas están ofreciéndonos sus platillos no con un horario fijo, sino es hasta terminar. Entonces puede ser, por ejemplo, que una nocturna esté hasta las 12, un poco más o un poco antes, si ha terminado el número de platos que prepara habitualmente para cada día. Esto puede variar según días de la semana, porque hay días de mayor o menor afluencia de clientes, ¿no? De mayor venta. Así es. Por favor, el siguiente. Con esto voy a ir cerrando. Para mostrar básicamente qué es lo que me ha interesado, es decir, o sea, qué me importa a mí de este trabajo. Poder conocer, describir y además explicar un fenómeno social en torno a la venta de comida callejera, que mezcla las dimensiones de mundos del trabajo y cuestiones de género. Como había dicho al inicio, se asume que es un empleo refugio, ¿no? Fracasos laborales y tal. Y se asume que todas venden, las que venden son mujeres, cuestiones de género. Entonces dirían, ¿por qué solo mujeres atienden estos puestos? Bueno, dirían, bueno, que es de género. Si fuese tan simple la explicación, no valdría la pena haber hecho la investigación. Es decir, incluso esto de usar estos términos, conceptos, casi entran a un nivel hasta dóxico académico, ¿no? Es decir, que ya no necesita decir más nada. ¿Por qué hacen esto? Es por género. Y ya, ¿pero por qué por género? Si nos ponemos a pensar, dentro de nuestros informantes, ha habido realmente bastantes que han tenido problemas, por ejemplo, de separaciones con sus parejas, o huérfanos, o tal, o sea, sí realmente algunos, entre comillas, quiebres laborales o familiares. Pero yo pregunto, ¿acaso todas las personas, todas las mujeres que atraviesan una dificultad de este tipo optan por vender comida? ¿Todas lo harán? No. Entonces, el aporte que busca hacer esta investigación es hacer un puente entre esta dimensión estructural de la división sexual del trabajo, donde todas las mujeres venden
o se ubican en empleos sexualizados, ¿no?, de factores económicos y la estructura laboral, con la decisión individual, más o menos como una acción social, como una decisión individual, de vender comida. ¿Quiénes están en la condición o la predisposición, en términos probabilísticos, de optar por la venta de comida? Ese puente que he empleado para explicar esta, entre comillas, libre elección y más bien un destino social es la trayectoria laboral. La trayectoria laboral básicamente desvela este destino social, en la medida en que nos muestra que las mujeres que han optado, ¿no?, por esta actividad ya tenían algún vínculo, alguna relación con el comercio, con la venta de comida, de una u otra forma. Pueden ser la madre, la suegra, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, por lo tanto, sumado a algunas cuestiones como la débil escolaridad, bajo capital cultural, bajo capital inclusive hasta social, hace que entre los proyectos que se pueden plantear, entre los posibles y los deseables, se opte por uno más o menos aceptado dentro de nuestro universo social. Todo el mundo puede haberse imaginado, por ejemplo, estar, o sea, en su vida, en el futuro, ser desde astronauta, presidente de la nación, cirujana, qué sé yo. Pero al final, cuando estos obstáculos marcados por el origen social no nos ha permitido alcanzar esas aspiraciones, uno termina aceptando lo que está más admisible dentro de nuestro origen social y digamos, nuestras expectativas. Solamente eso quiero decir. Espero que, bueno, si tal vez después tienen alguna duda, algo más específico, que no lo comenten nuestras aquí colegas. Acá quisiera terminar. Muchísimas gracias. Gracias, Mirko. Bueno, destacar que Mirko es sociólogo, tiene una maestría en desarrollo social y es doctorante en ciencias del desarrollo, economía, sociedad y globalización. Sus líneas de investigación son sociología del trabajo, género, sociología de la educación y desigualdades sociales. Mirko ha sido investigador del IDIS y es investigador adscrito a la fecha. Bien, ahora vamos a pasar a los comentarios del texto. Voy a ceder la palabra en primer lugar a Tania Jiménez. Ella es investigadora social en temas relacionados a economías populares, vinculación rural-urbana, estudios transfronterizos y género. Ella es socióloga de formación, de acá, de la carrera de sociología, y en la actualidad es estudiante del doctorado en estudios transfronterizos de la Universidad Arturo Prat de Chile. Adelante, Tania, tienes 15 minutos. Me voy a poner cronómetro, no soy para la China. Buenos días a todos, a todas, todes. Gracias a Mirko y a Lidis por invitarnos a comentar esta investigación que tiene una riqueza de datos que da para muchas más investigaciones, para mis compañeros y para futuras investigaciones, ¿no? Bueno, el texto, la ruta del agachado, trabajo, género y alimentación en la calle, es una obra de escrito de Mirko Vera con el apoyo de Rosana Quispe y un equipo de investigación que ha sido sustentado por el IDIS, ¿no? Varios jóvenes se han formado en esta investigación, no solo es que Mirko ha ido solito a investigar, sino había un equipo de investigación atrás de él, ¿no? Y eso es algo que el IDIS ha estado promoviendo desde hace bastantes años ya, ¿no? Por un lado, ¿no? Por otro lado, esta investigación se presenta en tres partes, ¿no? Una primera parte que nos presenta la problemática y la metodología, y sobre esta primera parte me gustaría hacer énfasis en lo que es la metodología, ¿no? Y las consideraciones éticas y bioéticas que toma Mirko en esta investigación, ¿no?
Muchas veces las personas que trabajamos con lo que son las economías populares tendemos a situarnos en objetos de estudios o acercarnos a objetos de estudios que están tensionados por estos dilemas entre lo legal y legal, ¿no? Mirko me parece que en la primera parte del trabajo resuelve de manera muy clara lo que es la metodología, ¿no? Tiene consideraciones éticas con sus informantes, con nuestras caseritas, ¿no? Intenta en la metodología realzar la voz de las caseras, ¿no? Y esta consideración bioética está en que la manera en la que Mirko presenta los datos de manera etnográfica no toca por ningún lado si las caseras son legales, ilegales. Intenta hacer énfasis en sus voces, en cómo ellas consideran su trabajo, cómo ellas rescatan las voces de las informantes sin entrar en este debate legal y ilegal. Y eso es bien importante, me parece, para todos los que estamos trabajando en economías populares, porque muchas veces trabajar este tipo de temas tiende a prestarse para que políticas represivas contra estos sectores que están en un espacio de subsistencia, ¿no? Entonces es importante, me parece, en su primer capítulo intentar comprender, ¿no? Cuando lo lean, no voy a dar detalles, la invitación es a que lo lean, intentar comprender cómo Mirko aborda metodológicamente este componente ético, cómo rescata las voces de las mujeres, qué cosas dice, qué cosas no dice y por qué no las dice, ¿no? Y eso es importante, tal vez para mis compañeros, para las futuras investigaciones en temáticas de economías populares, ¿no? En una segunda parte, Mirko nos va a presentar las consideraciones teóricas bajo las cuales el autor o él aborda la temática, ¿no? Respecto a la primera y segunda parte, el autor nos va a presentar, por un lado, estos dilemas normativos y legalistas con los que conviven las comideras en su asentamiento en las calles, en sus puestos de venta, ¿no? Estos dilemas están relacionados sobre todo a políticas de las alcaldías, a políticas estatales sobre lo que es el ordenamiento en las calles, ¿no? La problemática de las patentes para que las comideras tengan la denominación entre comillas de formales. Y así también Mirko va a bosquejar de manera preliminar las formas de organización de las caseritas a partir de los sindicatos y cómo a partir de estas formas de organización que tienen nuestras caseritas empiezan a generar formas como que de resistencia para precautelar sus fuentes laborales, sus espacios, ¿no? Y también a partir de esta organización sindical que ellas tienen, cómo van a empezar a negociar con la alcaldía las formas de control y organización de las calles pensadas por ellas mismas, ¿no? Es decir, tomar al espacio, a la calle, como un espacio de resistencia, como un espacio de extensión de lo doméstico, ¿no? Domestican el espacio público, ¿no? Es como que las ideas y las sensaciones que te va a dejar en esta primera parte el Mirko. Y también nos va a plantear un debate sobre la situación legalidad o ilegalidad de nuestras caseras y nos va a decir que no es una variable suficiente para explicar este fenómeno. Y pues como el autor va a plantear en diferentes partes del texto, las comideras en su cotidianidad están relacionadas con autoridades municipales con las que tienen que negociar sus formas de habitar el espacio, sus formas de habitar la calle, por un lado siguiendo las normas que plantea la alcaldía, pero por otro lado planteando propuestas para habitar el espacio, ¿no? Esta es como en la primera parte las ideas más fuertes que te va a dejar, sobre las que yo creo que hay que reflexionar bastante, ¿no? A colación, en la primera parte, el autor plantea una reflexión necesaria para todos los que estudiamos economías populares, y es preguntarse si todas las economías populares son homogéneas, si todas las economías populares generan procesos de acumulación. Y es que a menudo cuando leemos literatura sobre economías populares tendemos a quedarnos con la idea de grandes comerciantes, de grandes importadores, de camiris, de dueños de choletes. Y esta reflexión que el autor plantea es importante para futuras investigaciones porque nos damos cuenta que las economías populares tienen estos espacios en los que tenemos camiris, grandes importadores y grandes comerciantes, que ya se han investigado y se investigan demasiado, ¿no? Pero también hay espacios o se secciona la economía popular para investigar las relaciones de estas economías populares grandes, hegemónicas también, con espacios de subsistencia, ¿no?
Eso me parece que es importante porque nos va a hacer una tipificación de que no todas las economías populares son iguales, no todas son homogéneas. Las personas que están en estos espacios tienen procesos de acumulación y de subsistencia diferentes, ¿no? Y eso es algo que hay que tomar y retomar en futuras investigaciones, ¿no? También lo que se podría profundizar alrededor de estas economías populares es la diferenciación por rubros, ¿no? Que generan procesos de acumulación y de subsistencia. Me gustaba una parte que decía, no es lo mismo ser un importador que trabaja con China, que tiene un capital político, social, cultural acumulado, que una persona que está en un proceso de vender en las calles, ¿no? O una persona que está cruzando, por ejemplo, la frontera para ir a traer y está pasando ilegal. Son procesos de acumulación diferentes de estos actores, ¿no? Me parece que esta investigación en esta primera parte visibiliza estas economías con un espectro más amplio, con las interconexiones que se generan entre las personas, las redes y los flujos de abastecimiento de alimentos y sus vínculos con otros tipos de comercio. Me parece que esta investigación da para futuras investigaciones ver cómo estas nuestras caseritas se vinculan con redes y flujos de abastecimiento de alimentos, cómo se vinculan con otros tipos de comercio. Había una parte en el texto que hablaba de que nuestras caseritas están donde hay comercio, hablaba de la garita, hablaba de la tumusla, y esto nos está dando patrones de la economía popular y la interconexión que hay en estas múltiples escalas de la economía popular, ¿no? Y me quedo con una parte que dice él, que no deberíamos aceptar que todos en la economía popular son iguales, y por tanto no todos deben ser analizados y explicados de la misma manera, ¿no? Esta es como una reflexión sobre la economía popular. En la tercera parte, los hallazgos, Mirko nos va a presentar una interpretación a partir de determinantes sociales. Cito, él dice que las determinantes sociales condicionaron a las comideras hacia la elección de esta opción laboral y las expectativas de proyectos de vida. Esto implica no solamente determinar su nivel de ingresos, sino su posición socioeconómica y las determinantes sociales que ellas tomaron, dado que el trabajo reditúa a la vez en términos económicos como personales, en tanto logros y aspiraciones. Fin de la cita, ¿no? El enfoque que le da Mirko a esta investigación viene sobre todo de una perspectiva estructuralista y constructivista, ¿no? Ahora vamos a ver cómo sería desde un enfoque feminista, ¿no? Mirko nos va a presentar las trayectorias laborales de 10 comideras, pero él ha trabajado con 72 comideras, que es un espectro grande para una investigación, ¿no? Y a partir de 10 trayectorias laborales nos va a encontrar las trayectorias de su vida. La primera idea que nos plantea es la división sexual del trabajo y presenta cómo es que los hombres y las mujeres viven una distribución desigual de las oportunidades y recompensas. Es decir, nos plantea cómo la división social y sexual del trabajo por género tiende a verse como una prolongación de lo doméstico para las mujeres. Es decir, cómo se ha tendido a clasificar determinadas actividades laborales como la confección, la enfermería, los cuidados como empleos feminizados, y cómo este tipo de estereotipos han hecho que lo doméstico sea visto de manera naturalizada como lo femenino. Y también nos va a decir que estos empleos feminizados tienden a devaluarse tanto a nivel económico como a nivel cultural y social, determinando los roles de género. Es decir, nos está planteando un primer acercamiento desde la perspectiva de género de este fenómeno, ¿no? Respecto a las trayectorias, en el caso de las comideras nos dirá que las mujeres que se dedican a este rubro se encuentran en un nivel socioeconómico medio abajo por las determinantes estructurales, ¿no? Nivel de educación, origen social, ¿no? Y nos va a decir que una gran parte de ellas no han tenido estudios educativos y tienen un origen social humilde. Muchas de ellas son madres que han visto que están obligadas a optar por esta opción laboral para no hacer faltar plata para el hogar.
para trabajar por los hijos, dejando de lado quizá aspiraciones personales para precautelar el bienestar material de las familias, ¿no? Es como una opción que ellas toman a partir de condiciones estructurales, ¿no? La precarización del trabajo en Bolivia, no hay empleos formales, necesidad de cuidar a los hijos, ¿no? Que son patrones que han hecho que las mujeres tomen estas opciones, según la investigación. El autor también nos muestra cómo es que las mujeres optan por este tipo de trabajos por la comodidad que les brinda a la hora de cuidar a sus hijos. No es lo mismo trabajar 8 horas en una oficina, no tener tiempo para la familia y para cumplir con sus roles domésticos, que llevar sus roles domésticos a la calle y trabajar con las guaguas en la calle, ¿no? Por otro lado, al inicio de las trayectorias laborales de nuestros informantes, para él no se distinguen las finalidades o aspiraciones definidas, es decir, las mujeres se encuentran como en un bucle en el que no tienen aspiraciones definidas por las condiciones estructurales, ¿no? Entonces toman decisiones que les ayuden a paliar las carencias e incluso tener mayor autonomía respecto a sus maridos. Luego de tener este primer acercamiento, ellas recién, después de unos años de trabajar ahí, le dan un sentido a su trabajo en las calles y les atribuyen el sentido de luchar por el bienestar y el futuro de sus hijos. Así que no solamente piensan en mejorar su condición, sino también toman con orgullo esta práctica, este trabajo, ¿no? Empiezan a resignificar su trabajo y tienden a tener cierto reconocimiento social por este tipo de trabajo. Al leer el texto de Mitko, me ponía a pensar si realmente todo es determinismo social o si los sujetos tienen capacidad de agencia para decidir en la realidad. Es decir, si nosotros estamos en una estructura y todo lo que hacemos responde a nuestra clase, a nuestro género, ¿no? Me ponía a pensar y me quedaba con esa duda. Y bueno, mi respuesta va desde una epistemología feminista y decolonial, que nos dice que los sujetos tenemos capacidad de agencia, es decir, tenemos capacidad de incidir en nuestra realidad y en la estructura, ¿no? Y mostramos formas de resistencia. Y este es un aspecto que en el trabajo de Mitko se puede apreciar en diferentes momentos de su relato. Por ejemplo, cuando las mujeres negocian y condicionan su ocupación en las calles con las autoridades, o cuando las mujeres se vuelven sostén principal de sus hogares. Me parece que Mitko, con su libro, nos deja bastante tarea para pensar y debatir, sobre todo en lo que está relacionado con la importancia de la epistemología femenina en la producción del trabajo de investigación con perspectiva de género, ¿no? Este debate con perspectiva de género no se refiere solamente a hablar sobre las mujeres o a investigar a mujeres, es entender lo que ellas dicen sobre sus propias realidades, sobre la construcción de un diálogo con ellas, como sujetos que piensan, que sienten y que están, o sea, tomarlas en cuenta. En este entendido, perspectiva de género no solo es decir que ellas existen y están en las calles, es percibir sus aportes al entendimiento de su propia realidad. En las teorías clásicas de la informalidad, muchas investigaciones tienden a leer la realidad a partir de perspectivas masculinizadas. Leer las relaciones en los mercados, en las calles, a partir de sus deficiencias y los problemas que plantean que las mujeres estén en las calles, o de lo que hay que exterminar de estos procesos de apropiación de las calles. Sin embargo, cuando consideramos la perspectiva de estas mujeres en las calles en relación a las economías, entendemos que aparte de las deficiencias existen redes de resistencia, redes que deben ser consideradas y que parten de las mujeres, redes de cuidado, redes de cariño entre las caseras, de reciprocidad. Existe una inteligencia económica que las teorías de la informalidad ignoran. Por eso no es suficiente decir que las mujeres ocupan no es suficiente decir que las mujeres ocupan este espacio. Eso es importante y urgente considerar y escuchar sus voces.
Mirko, a partir de una perspectiva quizás centrada en lo que es un enfoque estructuralista y constructivista, nos va a plantear esta complejidad de mujeres que se mueven entre procesos de subsistencia y procesos de acumulación, pero en parte de sus relatos nos va a mostrar procesos de resistencia que pueden y deben ser profundizados en futuras investigaciones, como por ejemplo la construcción de la herencia matrifocal. Esto que él nos relata como el sostener la casa a partir del ingreso predominantemente de las caseritas, de los agachaditos, o procurar que los hijos estudien, pero también sepan el negocio por si las cosas no van bien. O también se podría hablar de la categoría de domesticación del espacio público, sostenida por Silvia Federici y Galindo, que nos van a hablar de nuestras caseritas de cómo nuestras caseritas de los agachaditos transfieren las tareas del espacio doméstico para el espacio público, ocupando las calles y dando un tinte diferente a la urbanidad. Y también nos mostrarán que estas mujeres volvieron accesibles los productos para la sociedad por medio de distintas relaciones muy conocidas como la yapa, la iraca, la rebaja, el cariño, ¿no? El aporte de Mirko es mostrar la complejidad de la vida de nuestras caseras de los agachaditos, y quizá un aporte a futuro a esta investigación venga de un diálogo con literaturas feministas, negras, anticoloniales, comunitarias, que nos ayuden a dialogar estas experiencias de subsistencia con experiencias de resistencia, a partir de la aproximación de una epistemología femenina, no feminista, femenina, sobre las economías populares. Esta es una tarea para futuras investigaciones, y es a partir de estas reflexiones que yo los invito a leer el texto de Mirko, que los invito a reflexionar a partir de tantos datos que él tiene y que nos dejan para futuras investigaciones. Eso. Gracias. Gracias, Tania. Y vamos a pasar al segundo comentario, que va a estar a cargo de la profesora Gabriela Ruesgas. Ella es profesora de la carrera de Sociología, de la materia de Sociología de Género, además docente investigadora del CIDESUMS. Adelante, Gabriela. Bueno, muchas gracias. Buenos días, un saludo a todas y todos. Para mí es un gusto estar acá y la verdad un placer compartir este espacio acá con Tania, agradecida a Mirko por la invitación a comentar su investigación, acá al licenciado Raúl España, a Nadia, un saludo al director y principalmente, bueno, también es grato ver a algunos compañeros y compañeras del curso acá en esta sala, ¿no? Creo que Tania, la verdad, y bueno, obviamente sobre la base de Mirko, han planteado un interesante recorrido de varios de los elementos que están acá planteados en la investigación, ¿no? Antes, bueno, de empezar con esto, me permite a mí en realidad poder enfatizar algunos elementos dichos o agregar algunas ideas y planteamientos que ya los recorrió y nos los presentó Nadia, o diré Tania, comentando el trabajo de Mirko. Solamente quiero decir algo que, aunque también lo expresó Tania, quiero señalar, y es que me parece, digamos, aparte de la riqueza de la investigación y lo que a uno siempre le permite aprender, problematizar, es que estas son impulsadas en un trabajo de equipo, ¿no? Y es la participación de Roxana, Daniela Espejo y Rey Romero, estudiantes de la carrera, que junto con Mirko hicieron y llevaron adelante este trabajo, ¿no? Entonces creo que eso es algo absolutamente valioso y es, bueno, para mí es algo muy valorable y no quería dejar también de señalarlo, ¿no? Para empezar el breve comentario, quiero destacar que realmente me pareció un esfuerzo valioso, ¿no? Por describir, aunque Mirko decía que de pronto no era eso lo único, pero es inevitable destacar que hay un importante y un esfuerzo muy notorio de presentarnos, ¿no? A través de esa rica descripción, toda esa trayectoria de, como decía Tania, las caseritas de los agachaditos, ¿no? Entonces creo que eso destaca muchísimo, ¿no? Nos permite conocer la particularidad de este sector, que es lo que presenta Mirko, ¿no? Un rubro más dentro de este mundo, ¿no? De la economía popular, ¿no? Y que brindan definitivamente un servicio absolutamente necesario y vital
como es nada más ni nada menos que la alimentación, y además a bajo costo, ¿no? Y creo que esto principalmente valioso para la población trabajadora generalmente, ¿no? Como es el caso de los agachaditos. Cuando hacía el énfasis en la contribución al conocimiento, digamos, a través de esa rica descripción de esta actividad, me parece que, digamos, lo que además se destaca en investigación es que al leerla, y esa es nuevamente también la invitación que se hace a partir de esta presentación para alentar el deseo de leerla, es que puede también ser un punto de referencia y, digamos, de inspiración a varios compañeros y compañeras de la carrera, porque para hacer un trabajo de descripción así de rico, evidentemente se necesita, cuando alguien lo lee, visualizar cómo ha sido ese proceso, ¿no? Y creo que la investigación logra hacerlo, es decir, el esfuerzo de mostrar la particularidad o la singularidad del sector de las agachaditos hace que uno empiece a preguntarse, bueno, pero y cuando como los anticuchos, que de hecho hace toda una distinción interesante en el texto, Mirko, al respecto, uno dice, pero al comerlo tampoco está esa infraestructura que acompañaría otra forma de venta de comida, y también uno opta, sin darse cuenta y de manera automática o natural, por la postura del agachadito. Entonces, en realidad, claro, definitivamente nos enseña, o eso es lo que buscan desde el vamos, marcar con claridad para dar cuenta de esa particularidad del sector, de este sector de la economía popular, ¿no? Que es de las comideras o las mancapalleras, que se trata de comida elaborada, ¿no? O sea, elaborada a bajo costo y que evidentemente tiene, bueno, todas las características que muy bien Mirko señalaba, ¿no? Entonces, bueno, vuelvo con la idea, es destacar que hay un esfuerzo importante de mostrar esa singularidad, ¿no? Y que, bueno, sobre esa base es que, sin embargo, creo, ¿no?, que si bien está bueno situar el sector y la trayectoria y la situación de estas mujeres que trabajan, ¿no?, vendiendo comida, de las comideras, de las mancapalleras, creo que al mismo tiempo esto está bueno pensarlo no solamente en ese lugar singular, sino que creo que la investigación también permite habilitar la posibilidad de pensar y para profundizar, y creo que esa es una invitación definitivamente, más allá de lo propio del sector, ¿no? Es decir, más allá de los agachaditos, ¿no? Y definitivamente nos lleva a algo que también planteó ya Tania, y es la relación género y trabajo. Y sobre esto, ¿no?, me voy a referir con un par de ideas para problematizar de pronto algunos elementos que están planteados, sobre todo en el apartado de las conclusiones. Pero antes quiero destacar algo que también ya fue planteado y que me parece también importante de referirme, y es, digamos, que la investigación se ocupa, ¿no?, de profundizar, y tiene que ver que en esas trayectorias, ¿no?, de vida y laborales, ¿no?, de hecho hace también una distinción teórica Mirko entre entender una trayectoria que da lugar a cómo el sujeto, es decir, el sujeto que investiga se posiciona frente a lo que recoge del propio recorrido que en sus voces dicen las sujetos de investigación. Más allá de eso, lo que trasluce, aunque no es profundizado del todo, ¿no?, es la situación de precarización, ¿no? Es un poco también algo que atraviesa, ¿no?, y que está presente muchas veces y en varios de los casos, ¿no?, en los que se desenvuelven las comideras para llevar adelante su actividad. Señalo esto porque, por un lado, como planteaba recién, la investigación se constituye como parte de ya afortunadamente varios esfuerzos, ¿no?, valiosos, para poder dar cuenta y visibilizar a las y los sujetos de la economía popular, pero que también problematiza a lo que hacía también referencia acá Tania, que es algunas visiones, ¿no?, que tienden a romantizar o idealizar las condiciones de vida y la organización del trabajo en las que se desenvuelven la mayoría, no todos, ¿no?, pero una importante mayoría de todas formas quienes integran este sector. Es decir, se trata de pensar más críticamente esa heterogeneidad a la que hacía referencia anteriormente, ¿no?, dentro de la economía popular, y que definitivamente se expresa o se materializa en procesos de diferenciación social y de clase. Tiene que ver de pronto también a veces con esta idea de romantizar ciertas situaciones, y quizás puede sonar esto algo polarizado, pero es cierto que esto no es nuevo definitivamente, ¿no? De hecho, todo lo que empieza a discutirse como economía
popular, que está muy bien y necesario, es una especie de respuesta a esas ciertas visiones absolutamente sesgadas, dominantes, que hablan de la economía informal, oponiéndola a, digamos, a lo que es legal, lo que está bien, cuando también dentro, en el seno mismo de todo ese mundo existen, como creo que hace bien referencia a Mirko, en los aportes de trabajos como de Nicotasia, y ciertas formalidad o legalidades dentro de ese rubro, en fin, es toda una riqueza de situaciones que se viene desarrollando. Pero cuando me refiero a esto que trasluce de la investigación que hicieron los compañeros, bueno, con Mirko, esa situación de precariedad, es que a veces implica, ¿no?, en cómo se desenvuelve la tarea, que es lo que les permite esa mentada conciliación en el trabajo en la casa, y el que no es hecho en la casa para las mujeres, que son los sujetos centrales de ese trabajo, el llevar la casa al puesto en la calle, ¿no? De hecho, la opción que es para problematizar de llevar adelante esto es que me permite llevar a mi pequeño, mi pequeña al puesto de venta, ¿no? Entonces creo que ahí hay un elemento que nos hace pensar un poco más, de pronto cuidadosamente, en no hacer de la necesidad una virtud, ¿no? Entonces creo que eso, al menos para tenerlo presente, también no quería dejar de señalar, ¿no? Y luego, para dar unas ideas más y no hacer spoiler ni nada, sino más bien alentar a la lectura de la investigación, es que quiero verme lo que decía recién, no problematizar algunas afirmaciones que de pronto yo sé, ¿no? Y de hecho cuando Mirko tomaba la palabra abriendo este encuentro están matizadas, pero que en las reflexiones finales, en las conclusiones me refiero, ¿no? Pueden, no sé, ser pasibles, ¿no?, de problematizar, en el sentido de que es ahí la beta al mismo tiempo para seguir jalando el hilo y profundizar, ¿no? Porque tiene que ver todavía con una tendencia, por decirlo de algún modo, a naturalizar o pensar como inherentes los roles de género. Ese destino social, que en este caso es la ruta del agachadito, como señalaba Mirko, ¿no? O sea, de hecho, la idea misma de hablar de destino social puede correr el riesgo de dejar una visión que despoja de agencia a los y las sujetos, digamos, ¿no? Me llamó la atención, por ejemplo, algunas afirmaciones que plantean la idea de una desescolarización voluntaria, o el poco interés por los estudios, o la idea de que ese destino social que las lleva a la ruta del agachado sería aceptado como un desempeño intrínseco a la condición de mujer. O quizás, para dar otra idea más que apunta a lo mismo, es cuando se afirma que la división sexual del trabajo no solo dota de racionalidad a las colocaciones laborales, sino que también concede reconocimiento social. Entonces yo me pregunto de qué racionalidad estamos hablando, ¿no? Y creo que el asunto pasa porque, si bien, como reconoce la investigación, definitivamente hay factores estructurales como es la división sexual del trabajo, el tema es que esta no debe ser tomado como un hecho natural, como algo dado, ¿no? Aquí me permito plantear una distinción, ¿no?, entre dos abordajes teóricos. Por un lado, justamente el de la división sexual del trabajo, que pone el énfasis en las convenciones que asignan a las mujeres el trabajo reproductivo, ¿no? Hay varios debates teóricos al respecto. Dentro de él, evidentemente, está lo que se empezó a conocer de una manera cada vez más extendida o popularizada, como el trabajo doméstico o los trabajos de los cuidados, que seguramente muchos y muchas ya han escuchado, ¿no? Y bueno, es decir, ese abordaje de la división sexual del trabajo, entonces, ¿no?, que pone el énfasis en esas convenciones que asignan a las mujeres el trabajo reproductivo, que tiene que ver con la reproducción fisiológica, la crianza de los hijos y el trabajo doméstico, al tiempo que asigna a los hombres otras tareas como el trabajo productivo, que son a su vez no solo las tareas, como ya lo dijeron también antes ambos compañeros, valoradas socialmente, sino también y fundamentalmente económicamente. Muchas veces desde esta mirada tiende a tomarse esto, como decía recién, como algo dado. O sea, no se problematiza eso, se lo menciona, pero sigue prevaleciendo una especie de sentido común que lo toma como dado y puede tenderse, digamos, ¿no?, por lo tanto, a partir de eso, a seguir reproduciendo justamente esa división como algo natural. Pero por otro lado, hay otro abordaje que me parece interesante plantearlo y que puede, ojalá, digamos, ser una de las vetas que sobre este importante aporte se desprendan,
¿no? Es un abordaje que más bien plantea pensar todo esto, ¿no? Que trata o pasa por pensar la relación ineludible, y más hoy cuando vemos una feminización de los mundos del trabajo importantísima, no solamente en la producción o en la reproducción o las tareas feminizadas, sino en varias otras dimensiones de los mundos del trabajo definitivamente, ¿no? Entonces, en esa relación ineludible, creo que es pertinente pensar también la relación respecto a la dimensión de la reproducción social, ¿no? Y este abordaje teórico, por decirlo de manera breve, señala que la división sexual del trabajo, entonces, no es la causa, ¿no?, de la desigualdad, si quieren, social, de género en los mundos del trabajo, como decía recién, sino que es la consecuencia del modo de organización del trabajo bajo el capitalismo, ¿no? O sea, el foco entonces, ¿no?, o el énfasis está en el hecho de que el capitalismo no se sustenta entonces simplemente o únicamente en la explotación del trabajo asalariado. Aquí también hay varios debates que son pertinentes señalar, porque unos dirán, ah, bueno, pero eso es una ínfima parte. Cuando hablo de ese tipo de trabajo me estoy refiriendo, ¿no?, donde asalariado no tiene que ver únicamente con esa lamentablemente forma fetichizada en la que la academia dominante ha comprendido esa relación, ¿no?, sino que comprende, como diría un sociólogo brasilero, Antunes, ¿no?, a toda la clase que vive del trabajo, ¿no? Entonces, por un lado eso, y también lo que estaba señalando recién, sino que también se sustenta social y económicamente en el trabajo doméstico que realizan mujeres en el llamado ámbito privado, ¿no? Entonces, digo, pensar esto problematiza algo que sale planteado en la investigación, ¿no? Y queda como posibilidad para profundizar entonces y problematizar ciertas visiones que todavía son extendidas. Y bueno, como el mismo Mirko confiesa en estos apartados, ¿no?, finales, que te hizo sentir y que llevan a sentir tristeza cuando nos cuenta que se reconoce más y se percibe más como sacrificio el trabajo del marido, que es guardia de seguridad, y no así el trabajo de la comidera, que vende su comida hasta que se acabe, y esto hace que sean las trasnocheras, por decir, 2 de la mañana o más, ¿no? Entonces, digo, no alcanza por lo tanto compensar la incorporación de las mujeres, en lo que ya sabemos de la economía, que muchas veces es obviamente una cuestión básica de necesidad, ¿no?, sino que se trata de pensar la división sexual del trabajo entonces no como algo inherente o dado, sino de pensar una reorganización total del trabajo, ¿no?, para las necesidades sociales y, bueno, no para la acumulación, ¿no? Bueno, eso llevaría definitivamente a otro debate, pero creo que está bueno al menos habilitar la posibilidad de problematizar, ¿no? Entonces, estudiar lo que pasa en los lugares de trabajo hoy, y sin hacerlo, o tal vez no buscando ir un pasito más y profundizar, ¿no?, con lo que pasa en el ámbito amplio de la reproducción social, termina resultando muy problemático, porque son dos ámbitos diferenciados pero inescindibles, definitivamente. Entonces se trata de proponer una entrada analítica que es necesario, y creo que los hallazgos propuestos con la rica descripción del estudio de Mirko, ¿no?, y los compañeros de la carrera, ¿no?, permiten avanzar, por lo tanto, en profundizar estas conclusiones del estudio, ¿no? Entonces creo que, espero que con lo que aquí intentamos compartir aliente un poco a eso, y bueno, agradecer por el espacio también. Gracias, Mirko, y gracias por escuchar. Gracias, Gabriela. Bien, vamos a abrir un pequeño espacio de preguntas, si quieren, tanto al investigador como a las comentaristas, o de comentarios, pero rogándoles que sean breves, por favor, para dar continuidad al evento. Si alguien quiere tomar la palabra, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias. Antes que nada me presento. Mi nombre es Mónica Lara Miranda. Yo vengo de parte de la red AIP, que es una ONG que asocia a 18 ONGs en Bolivia. En este momento estamos realizando un trabajo con la cooperación suiza acerca de las mujeres banderas que expenden comida tradicional en las calles de los municipios de La Paz y Tarija. Estamos con 8 municipios trabajando muy de cerca con el trabajo, es por eso mi presencia en este lugar. Creo que tenemos muchos temas que articular en este sentido.
Pero mi consulta era la siguiente: nosotros hemos hecho una línea de base aquí en la ciudad de La Paz, en Tarija, y se ha levantado un catastro también de la cantidad de estas mujeres en las calles, se las ha estratificado por zonas, por edades, por tipo de ingreso también, porque el proyecto tiene un componente de economía circular y la metodología sana, incorporar la alimentación saludable y la comida tradicional callejera. Nosotros, al hacer el censo, hemos evaluado un tema de confianza, y las mujeres, por lo menos en los municipios del Alto, no se les conocen como que estuvieran haciendo un trabajo, ¿no? Ellas piensan que es una actividad más de apoyo a la familia, pero no establecido. En ese término hemos encontrado que nosotros, el proyecto se llama Mujeres Vivanderas, por este término francés de dos banderas, que eran las mujeres que daban la comida a ambas banderas. Ellas no tenían, digamos, una línea que seguir. Entonces, mi pregunta era la siguiente: cuando ustedes están hablando acerca de estos espacios como aporte a la familia, como no reconocidos, en la investigación, ¿se ha podido identificar cuál es el porcentaje de apoyo que ellas incorporan a la economía familiar? Es decir, en nuestro estudio ha salido que la mayoría de las personas que venden comida en la calle tienen esposos que trabajan en transporte libre, extrañamente, en el Alto. En este sector de Tarija, por ejemplo, son la mayoría madres solteras que no tienen esposos, por alguna razón, ¿no? Entonces, mi pregunta era esa un poco, ¿no? Primero, que si me pueden segmentar cuál es el perfil y las edades de las mujeres, y segundo, cuál es el porcentaje de apoyo que ellas han incorporado a sus familias, ¿no? Como un aporte, como una unidad productiva. Nosotros le llamamos como una unidad productiva a la familia. Bien, escucharemos si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta, y luego cedemos la palabra. Adelante. ¿Yo? Yo. Yo tengo dos como preguntas, comentarios. Uno, quería preguntarte una cosa que me gusta esta idea, digamos, de domesticar lo público, porque evidentemente es una de las actividades, digamos, como más relacionadas al tema como del cuidado, ¿no? El alimentarse, el cocinar. Pero sin embargo, ahí te quería preguntar qué vínculos tú encuentras, digamos, en términos de los cambios en el espacio público, ¿no? Porque es un espacio, digamos, donde en general la idea tradicional que tenemos, deberíamos estar comiendo, digamos, en nuestra casa, y esto es ofrecido, digamos, como un servicio en términos del espacio público. Pero además me parece ahí que también se genera un espacio de interacción, ¿no? Porque no es la familia la que va a ir a comer junto contigo, sino un conjunto de personas, digamos, extraños de alguna manera, que se vuelven conocidos en ese espacio, pero también que son de distintos, no sé, ¿no? De distintas trayectorias, clases sociales, etcétera, que se agrupan en torno a esto. Entonces, para mí, esa idea de este espacio público transformado a partir de esta labor, que puede ser muy doméstica, pero que tiene una resonancia mayor en el sentido de juntar a extraños y de distintas procedencias, labores y todo lo demás, me parece importante. No sé si lo has explorado por ahí en el trabajo, ¿no? O sea, es decir, más allá de solamente ellas, su trabajo y cómo lo hacen, sino cuál es el impacto de esto en el ámbito más público y en el ámbito urbano. El otro, tengo una como que, ahí me parece que sería interesante, pero no sé también si lo has explorado. Tradicionalmente como que asociamos el tema de las economías populares, y en este caso el trabajo de las señoras que venden comida, también está como un poco está ligado a lo étnico, ¿no? Y ahora yo me pongo a pensar que, por ejemplo, tenemos todo un ámbito que tiene que ver con estas mismas actividades
un tanto también revalorizadas, como por ejemplo en todo lo que es el fast food, los track foods, ¿no? Donde interviene todo un segmento de gente que proviene de la clase media, incluso profesionales que van detrás del sueño, digamos, del ser el emprendedor. Y tenemos todas estas diferencias, ¿no? Porque por un lado le llamamos, digamos, agachadito, pero por otro lado, si lo hace alguien de la clase media es un track food o un fast food. Y si lo hace la señora, digamos, de un origen étnico, es una casera, pero el otro es un emprendedor y es un innovador. Y en el caso ¿no? Si lo hace una caserita, estamos ligados como a sus límites estructurales y sociales, pero si lo hace toda esta línea, ¿no? del emprendedor, es como, no sé, como visto como un sentido liberador del trabajo de oficina y de la no sé qué. Y entonces me parece que tal vez no lo has abordado, pero tienes un bonito contraste para hablar, digamos, que si lo hicieras en el mismo estudio planteado de las trayectorias de quienes han optado por el fast food y los track foods, sería súper interesante, ¿no? Que no sé si lo hayas visto, solo eso. Gracias. Sí, adelante, por favor. Otra consideración que quería tomar en cuenta era acerca del acceso a las facilidades, donde también hay un traslado de esta ruta que de verdad generan estas personalidades que se dedican al comercio del agachadito, y no sé si es posible que también se haya destacado también en este texto la movilidad que existe, más o menos, en el sentido de acceso de ingresos que podrían establecerse también, ¿no? Para cada uno de las comerciantes estas que se dedican a este rubro, más o menos. Y bueno, eso sería más en concreto. Bien, vamos, la última pregunta, por favor, por las limitaciones de tiempo. Adelante. Adelante. Yo también quería hacer La movilidad. en el comentario más o menos me seguía la idea de que nuestro profe también trabaja en sus tesis. Y la pregunta sería, si todavía esta clase popular todavía continúa influyendo en su tipo de preparación de comida, porque de alguna manera las comideras también han influido, por ejemplo, en el craneado de las dos, cosa que nuestro profe en su tesis trabaja de que hay una clase media tradicional que quiere distinguirse, pero de alguna manera se ve influido por esta clase popular, porque, por ejemplo, les enseñan a granear en arroz, y esta otra clase, como su empleada, le enseña a granear y hay prácticas que toman. No sé si ahora siguen influyendo en esta ruta, tal vez lo ha visto, tal vez no, pero si siguen influyendo, incluso influyendo en otro tipo de comidas, si es que lo ha visto. Bien, gracias. Bien, vamos a ceder la palabra a mí inicialmente y luego, si quieren comentar algo. Gracias, gracias por sus preguntas. Bueno, la primera estaba en torno al, digamos que el papel que desempeña en términos de los ingresos de la unidad doméstica, cuánto aporta el puesto de comida a los ingresos familiares. Bueno, que también puede estar relacionado con esto de la movilidad social. Miren, bueno, la cuestión es que en el trabajo se hace una descripción detallada de los puestos, de todas las trayectorias de vida laborales y también los ingresos. Como no es algo que se pueda indagar a partir de una simple pregunta, ¿no?, de cuánto gana, el trabajo consistió en determinar desde los ingredientes que día a día emplean para un determinado número de platos hasta los propios utensilios que han usado o emplean en el desarrollo de su actividad. El estudio aborda todo esto en las informantes, pero solamente presenta en la página 81 una comparación, digamos que en tres
digamos, 3 categorías, una de más a menos exitosa, entre comillas, ¿no? De cuánto pueden ganar. Hay quienes están percibiendo más de 1000 bolivianos por día, u otras que apenas están en torno a los 200. Los factores que determinan esto son múltiples, son varios. Por ejemplo, el reconocimiento del puesto en términos de clientela, tal, el lugar, la zona, incluso también las condiciones. Quienes tienen un puesto fijo y están respaldados por una asociación y tal, tienen tal vez más oportunidades de aquellas que no tienen ninguna y tienen que estar a veces enfrentando el rechazo de sus mismas compañeras, ¿no? No tienen un puesto fijo. Hay alguien, por ejemplo, que está 20 años vendiendo en la Buenos Aires, tiene un cuarto en alquiler, 20 años en ese mismo cuarto en alquiler. Como no le permiten vender siempre, tiene que complementar sus ingresos con, bueno, vendiendo chicles y cigarros en los boliches y salones de fiesta de la zona, ¿no? Puede variar muchísimo, ¿no? Entonces, eso sí lo contemplo, la diferencia de ingresos está detallado más o menos ahí, incluyendo los ingredientes, como les dije, ¿no? En torno a los vínculos entre el cambio en el espacio físico, espacios de consumo, bueno, la vida social de nuestras calles, ¿no? Está habituada, está construida con esta actividad tan densa, ¿no? Entonces convivimos en esta realidad, en este espacio así constituido, ¿no? No se ha hecho una indagación específicamente del espacio, pero sí hay una aclaración en torno, por ejemplo, a quienes comen o consumen. Hay algunos agachaditos que son tan populares que hasta gente viene en coches a llevarse comida, bajan sus vidrios ahumados, les pasan la comida y se van a casa, qué sé yo, ¿no? De personas, de consumidores que no se sentarían ahí, pero sí quieren el producto, sí quieren este servicio, ¿no? Definitivamente. Esto influye mucho también en los ingresos y tal. Es un ámbito, digamos, para trabajar, para ampliar en el estudio la cuestión de los consumidores. En este espacio entraña una dificultad bien grande, porque definitivamente el prejuicio también que recae sobre la comida que nos ofrecen nuestras manjapayeras es que como que es una comida de pobres y para pobres, ¿no? Hecho por gente pobre para pobres, pero esta no es la realidad, o al menos no es así de totalizante. Existen muchas diferencias. Como dije, los clientes pueden ser muy variados, pero para estudiar la clientela esto requiere un trabajo muy profundo y muy prolongado. No se ha abordado en esta investigación porque se identifican estas diferencias, pero para tener una idea clara se tendría que estudiar también a los consumidores. En este caso no se puede hacer porque es gente que va y viene y no nos podemos arriesgar a aplicar estereotipos, ¿no? De ver por la pinta, este debe ser, este es un naco, este debe ser clase media, este bueno, no va, ¿no? O sea, pero sí es algo que sería interesante trabajar, pero definitivamente es muy complejo trabajar por lo variable, indeterminado que es el público consumidor, ¿no? Bueno, las asociaciones de las comideras con lo étnico es un análisis que está implícito en la investigación, y de hecho no he querido, o sea, está implícito y se ve, se siente, pero no he rescatado nada porque no pretendo hacer apología de nadie. La idea es explicar esta realidad, estas realidades,
sin romantizar absolutamente nada. Se trabaja esta variable de etnicidad, de género, de clase social, en torno a, digamos, que algo que los absorbe, que es el origen social. Entonces está incluido, pues, estos factores étnicos, definitivamente. Y en este afán, digamos que es cierto que pareciera a momentos que yo adopto una postura muy determinista de la estructura. Tal vez lo que hago, y quizá peco en eso, es explicar demasiado lo que yo veo en términos estructurales, ¿no? Para tratar de buscar opciones dentro de, tal vez esto que mencionaba, ¿no? De la agencia. Porque también se puede llegar a romantizar bastante la agencia cuando no conocemos al enemigo, es decir, cuando no conocemos exactamente cómo opera la estructura. Por eso decía, ese es mi puentecito para luego tratar de echar luces sobre este sentido mentado o la acción individual. Está en torno a las trayectorias laborales que juegan con estas decisiones individuales, acciones individuales que bien ha rescatado también Gabriela y Tania cuando hablaban de estas posibilidades, digamos, de romper o de creatividad de nuestras vendedoras de comida. Entonces está quizá así velado, así lo mismo como decía en torno al origen social. Entonces sí está totalmente comprendido. Respecto a la movilidad social, como dije, lo que se puede ver es estas diferencias para determinar si se da o no. Por ejemplo, tenía una de mis informantes que en la esquina está su puesto y enfrente, calle y media, está en construcción su edificio de 5 o era 7 pisos, no me acuerdo, ¿no? Y otras que a las justas le da para pagar su cuarto de 200 bolivianos o 400 bolivianos que paga al mes de alquiler, ¿no? Entonces, para establecer la movilidad social se requiere un periodo más largo a futuro, ¿no? Pero es algo que sí se puede hacer, no es tan complicado como lo de la comensalidad, ¿no? Es decir, estos ritos y compartimento entre los consumidores. Y la influencia de la comida de los agachados, bueno, en este caso, a pesar de que uno de mis antiguos intereses era desde la sociología y la antropología de la alimentación, donde incluso describo la estructura de la comida boliviana, paceña particularmente, en esta investigación no hablo demasiado de la estructura, pero sí hay que destacar que siempre el agachadito es obviamente una comida completa, ¿no? Que todos reconocen como una comida completa, complejamente elaborada. Y de hecho en la zona donde estaba trabajando, respecto a otra investigación que hicieron en el Alto sobre comida en la calle, donde se mostraba así muy todavía muy poblada así de vendedoras. Aquí en la zona se estaba viendo reducir los puestos de agachaditos por la creciente presencia de pollo, ¿no? Estos pollos fritos, al broster y no sé qué, no sé cuánto. Sin embargo, ha habido un repunte de los agachaditos, no solamente las que se estaban yendo han decidido mantenerse, sino además hay algunos puestos nuevos, en la medida en que, bueno, también contribuye el discurso de comida sana y en contra de la comida chatarra, ¿no? Entonces, pueden decir lo que fuera, pero estas señoras no nos están dando comida guardada, porque preparan para el día, en primer lugar. Y es una comida como la que encontraríamos en casa, no es el fast food. Es nuestro almuerzo, nuestra sopa y segundo, es nuestra... Entonces, creo que si produce cambios en la cocina, es algo que se podría todavía profundizar, explicar desde otro ámbito, pero es todavía una vanguardia de la alimentación paceña y de nuestro país en general. Los agachaditos, gracias por nutrirnos, y un año comiendo con ellos más bien no he explotado. Gracias. Bien, para continuar con el evento vamos a invitar a la señora Maribel Coria
a recibir el ejemplar de la investigación. Mirko, por favor. Bueno, como en el libro destaco en una partecita, por ejemplo, había una de nuestras vendedoras que tuvo problemas por dar una entrevista en página 7 dentro de la misma asociación, así la recastigaron. Entonces, muy valiente, gracias por estar aquí, agradezco su presencia, agradezco a través de ella a todas, a las 72 y a todas sus amigas, hijas, de hecho, hija de una antigua vendedora además, y espero que simbólicamente pues pueda llegar a todas. Muchas gracias. Por invitar a la exposición y gracias. Todas las personas que se han registrado van a recibir el ejemplar. Todas las personas que se han registrado van a recibir en los próximos días el ejemplar en formato digital. Todavía no lo hemos impreso, hemos hecho una impresión simbólica para la entrega de la investigación. Sin embargo, todos los que están acá van a tener el documento de manera digital en sus correos. Y bien, para finalizar, invitamos a compartir un agachadito en la antesala con la señora Maribel. Muchas gracias a todos y todas.